Vamos a tomarnos unos instantes de silencio para, para poder crear un espacio interno, ¿cierto? Para poder recibir el conocimiento, las ideas, la energía que cada porción del SOAR tiene para entregarnos cada semana. Además, hoy es una fecha especial, la conexión del SOAR va a durar un poquitito menos de lo normal, porque, como ya deben estar al tanto, hoy, ¿cierto? A las 20:30, tenemos la clase y la conexión de la luna nueva de Sagitario, ¿sí? Entonces, vamos a terminar, esta clase va a durar como 40 minutos la clase del SOAR de hoy, para luego poder tener la otra clase y la meditación tan importante que es, que tiene que ser en estos días, o sea, no podemos cambiarla para otro momento porque la luna nueva es entre ayer y hoy, ¿cierto? O sea, desde ayer hasta mañana, dicho de mejor manera. Entonces nos vamos a abrir a todos, ¿cierto? Vamos a dar este espacio para todo lo que haya que entender hoy, para todo lo que haya que recibir e integrar en este día, ¿sí? Así que les voy a invitar a ponerse cómodos, tomar una inspiración profunda y nos tomamos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, Kenji Ratson. Muy bien. Entonces, esta semana tenemos el Zohar Toledot, ¿sí? Toledot, que la palabra Toledot significa generaciones, se ocupa para referirse principalmente a la descendencia de alguien. Y como vemos, cada semana vamos a hablar, por un lado, un poquito de la porción de lo literal, y luego vamos a ir a la enseñanza, ¿cierto?, misma del Zohar respecto a qué se puede aprender de esta semana. Lo primero que hay que decir respecto a hoy, a la clase de hoy y a esta conexión con el Zohar, es que siempre, o sea, el 99% de las veces, la semana que cae la luna nueva del mes de Kislev, del mes de Sagitario, es la misma semana que toca estudiar la porción Toledot, ¿sí? Coinciden. Y es porque están intrínsecamente conectadas. Hay conexiones entre ambas, ¿sí? O sea, es muy importante. En general, tengo la idea de que quienes están, ¿cierto?, en la membresía del Zohar, ¿cierto?, la mayoría de los que están en el curso del Zohar, perdón, en las clases del Zohar, también están en la membresía que incluye la luna nueva, por lo tanto, lo más probable es que todos participen. Si no, si solo están pagando clase por clase, entonces tendrían que haberse inscrito para la luna nueva. Espero que sí, que todos estén también, porque de hecho lo que vamos a aprender en esta clase del Zohar tiene una pequeña o no tan pequeña conexión con lo que vamos a aprender en la meditación y en la clase de la luna nueva de Sagitario, ¿cierto?, de Kislev. ¿Qué es lo que nos cuenta, ¿cierto?, para ver lo literal un poco de esta porción? ¿Qué es lo que nos cuenta esta semana? La Torá nos cuenta la historia ya, ¿cierto?, ya no de Abraham, ¿cierto?, porque Abraham ya había pasado a mejor vida, ¿cierto?, había trascendido, y entonces ya empieza a desarrollarse un poco más de lo que ya se había desarrollado la semana anterior, la vida de Isaac, ¿sí?, del hijo de Abraham, del segundo patriarca
del continuador de esta tradición, de este conocimiento y de esta experiencia. Y luego aparecen en el juego además los hijos, ¿cierto? De Itzhak. Aparecen Jacob y Esav, ¿cierto? Quien luego Jacob se va a convertir en Israel en el futuro, ¿cierto? En las próximas porciones. Y Esav, ¿cierto? Que va a ser luego el padre de las naciones enemigas de Israel, ¿cierto? Que ambas vienen del mismo vientre. Entonces, una de las cosas, ¿cierto? Que se puede aprender, que podemos ver en el relato, por un lado está este gran conflicto que se repite, fíjense que se repite el conflicto que tenían Abraham y Sara, que es que no pueden tener hijos. Isaac y Rivka tampoco pueden tener hijos. Y cierto, tienen que pasar ciertos sucesos. De hecho, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con ese suceso particular, por lo tanto no lo voy a profundizar ahora. Pero cierto, después de 20 años logran recién, cierto, concebir y tienen gemelos. Y estos gemelos dicen que luchan en el vientre de Rivka. Sí, luchan. Y ambos, ¿cierto? Son gemelos, o sea, vienen del mismo padre, de la misma madre, por lo tanto tienen la misma genética, ¿sí? Claramente no tienen la misma alma, eso es súper importante entenderlo, y son completamente opuestos, ¿cierto? Se nos describen a ambos muy, muy distintos, y de ahí de la historia literal podemos sacar algunos puntitos importantes, antes de ir a comprender la parte más cabalística del Zohar, que es lo que nos convoca acá, ¿cierto? Tratar de aprender lo que nos quiere enseñar el Zohar. Entonces, se nos dice que Jacob moraba en tiendas, era más casero, era más hogareño, estaba más con su madre, y Esav era cazador, era más fuerte, físicamente más fuerte, más un poco la idea del orgullo de su padre, desde una visión un poco más superficial. Le gustaba cazar, le gustaba la cosa más física, más violenta, digamos, más materialista, y eran opuestos, no se llevaban bien, no tenían una vida de hermanos de tanta amistad, porque además Esaf pasaba en el campo, en el bosque, cazando, dice ahí que era un hombre salvaje, que era un hombre del campo, y Jacob era un hombre más de estudiar. De hecho, el Midrash nos dice que él estudiaba, él fue el que quiso recibir la tradición, y desde que nació hasta los 7 años la recibió su madre, luego de los 7 años hasta los 13 la recibió de su padre, y luego decidió continuar la tradición, estudiar, aprender, entonces tenía una vida más espiritual, más interior. Eso no lo hizo que dejara de ser un niño bastante mimado y un niño muy apegado a su mamá. Aquí se viene a confirmar un punto importante que aprender de aquí, y no solo de aquí, sino de todos los demás, de Abraham, de Sara, de Hagar, de Ismael, de todos los grandes personajes importantes mencionados en la Torá, es que todos tenían grandes problemas de personalidad, problemas emocionales, problemas económicos algunos, problemas matrimoniales, problemas de salud, desequilibrios psicoemocionales, todos tenían. Una vez yo escuché en una clase del Rav David Shalem que le preguntaron por qué se nos cuentan todas estas trabas y estos problemas, taras, traumas, desequilibrios que tenían los grandes hombres espirituales de la antigüedad, y dice que es para inspirarnos, para decirnos que mira, a pesar de que esa persona tenía tantos temas, tantas cosas que resolver, cosas que traía su árbol genealógico, cosas de salud, aspecto físico, etcétera, aún así trascendieron, aún así fueron fuertes, aún así avanzaron, aún así hicieron su tikkun, colaboraron, compartieron, ayudaron a otros, tuvieron encuentros profundos con la divinidad, aún así, incluyendo sus traumas, incluyendo sus oscuridades, incluyendo sus sombras. Y de ahí que la Kabbalah siempre nos invita a que nosotros podemos ser como esos grandes personajes, como los grandes justos, y no a mirarlo así como seres inalcanzables, como grandes referentes, como dioses, casi como semidioses, sino que a mirarlos como ejemplos vivientes de que se puede conseguir una conciencia expandida, una vida espiritual, una vida abundante, satisfactoria
y plena, a pesar de cualquier dificultad con la que hayamos nacido o que se haya ido dando en el camino. Lo que por supuesto va a fortalecer, ¿cierto?, la idea de que todo es para bien, de que todo lo que ocurre en nuestra vida es para bien y de que todas las vicisitudes que nos toca sortear son las que necesitamos. Así Abraham tuvo que aprender a estar 100 años sin hijo y tuvo que soportar 10 pruebas y tuvo que estar a punto de que le quitaran a su esposa y lo mataran por ella y tuvo que sobrevivir a que lo tiraran a un horno de fuego y luego tuvo que casi sacrificar a su hijo y luego tuvo que ver que su hijo mayor con la concubina quiso violar a su hijo menor y luego después Isaac no podía tener hijos y luego después los hijos se querían matar entre ellos y después vamos a ver que luego el hermano de Esab quiere matar a Jacob y Jacob tiene que irse exiliado y luego se encuentra con el suegro que le juega las malas pasadas y después la esposa que le reclamaba por lo... y todos tenían tremendos problemas, dificultades, pero cuando los miramos podemos decir, esos problemas, esas dificultades eran el proceso, eran los escalones que tenían que subir para llegar a convertirse en lo que llegaron a ser después. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Ya, mil disculpas, estoy con mi hija, Taranalí acá y tenía ahí una cosa que resolver. Entonces, creo que queda más o menos clara la idea de lo que podemos sacar de esto. Que se nos muestren estas sombras de los grandes héroes, digamos, de las Sagradas Escrituras, de la espiritualidad, para funcionar y para servir como ejemplos, para decirnos, no importa lo jodido que estemos, no importa la familia de la que venimos, todo eso es parte del proceso. Lo que hay que hacer es descubrirlo, aceptarlo, transformarlo, ¿cierto? Y aplicar las herramientas espirituales en nuestra vida y vamos a sacar lo mejor de ello. Ahora sí vamos a ir entonces a escanear el Zohar. Tenemos aquí en la pantalla, ¿cierto? Por favor, los micrófonos en silencio. Ahí sí. Tenemos en la pantalla entonces el verso 21 de la porción Toledot, ¿cierto? Del Zohar. Y vamos a escanearlas todos juntos. No se olviden, ¿cierto? Sé que hay gente que me dice, no, pero no es necesario que lo repita tanto. Bueno, yo creo que sí. Que cuando vamos escaneando la porción del Zohar, no solo estamos leyendo un texto en arameo, sino que estamos conectándonos con una energía, con un código fuente de energía, que al pasar nuestros ojos sobre él, al escucharlo, ¿cierto?, se instala, ¿cierto?, en nuestro inconsciente y comienza a reprogramarnos, ¿cierto?, ciertos aspectos pequeñitos de nuestro inconsciente, de nuestra alma, y eso empiezan esa semillita empieza, ¿cierto?, luego a gestarse, ¿cierto?, a dar fruto lentamente en nuestro interior. Y en especial a lo largo de esta semana, que está regida por la energía de esta porción, de la porción Toledot. Entonces nos vamos a concentrar, yo los voy a invitar así a que se enfoquen, inspirar profundo. Y leemos todos juntos el Zohar. Ta Gazei. Esirim Shenin Ishtahei Ishak Im Itetei Velo Olidat. Ad de Tzalei Tzelotei. Begin de Kutchaberichu Itrei Betzelotehon de Tzadikaya.
Besha'ata de Ba'an, Kamei, Selotejón, Alma de Istrijó, Maita Ama, Begin, de Travei, Beitu Saf, Rabot, Kutcha, Lekol Ma'an, de Istrij, Bitzelotejón, de Tzadikaya. Y leemos todos en castellano. Ven y mira. 20 años estuvo Isaac con su mujer y ella no concibió, hasta que él elevó plegaria por ella. Esto es porque el sagrado, bendito sea él, desea la plegaria de los rectos. Ese momento en que declaran en su plegaria todos sus anhelos. ¿Por qué es esto? Porque con ello el aceite ungido aumenta de tal modo que alcanza también a todos quienes lo necesitan. Esto es provocado por la plegaria del justo. Entonces, como hacemos todas las semanas también, cada cual vuelva a leer el verso en castellano, ¿cierto? Para que desde su propia comprensión pueda ver qué puede extraer para su persona de esta porción. Y luego, ¿cierto? A partir de ello, pueda luego de lo que sacó, entender algo personal que le pueda servir, que le pueda ser útil, pero después de ello, además, pueda comparar lo que entendió con aquello que vamos a aprender aquí durante, ¿cierto? el rato que nos queda de estudio. Vamos a dar un minutito para que lo lean, lo entiendan. Bien, entonces, vamos a ir revisándolo, ¿cierto? Vamos a ir revisándolo, hay cosas bien interesantes que aprender de aquí. Y, ¿cierto? Antes de leerlo vamos a recordar lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? La Torá nos cuenta literalmente esto, lo que está aquí, ¿cierto? Ven y mira, recordemos, ¿qué significa en el lenguaje del Zohar? Tahazei, ven y mira, significa lo que vamos a explicar ahora no se ha explicado antes, eso es lo primero. Y lo segundo, Tahazei significa como abre los ojos, o sea, trata de expandir tu conciencia, expandir tu visión, expandir tu perspectiva para poder ver más allá de lo literal, de la comprensión básica del texto. Entonces dice, Tahazei, Asirin, Shanim, Ishtahei, Itzhak Im, Itetei, Velo, Yolidat. O sea, estuvo, 120 años estuvo Itzhak con su mujer. Quiere decir que desde lo que estudiamos en la porción pasada, cuando Isaac se casó con Rebeca, hasta el comienzo de esta porción, ¿cierto? Que incluyó la porción pasada, incluyó la muerte de Abraham, etcétera, pasaron 20 años. ¿Sí? Ahora es muy importante, lo hemos dicho un montón de veces, los números en ningún caso son coincidencia cuando aparecen en la Torá. 7 días, 10 mandamientos, 613 mitzvot, 12 tribus, 6 días de la creación, un día de descanso, 330 y tantas mil, no sé cuántas tribus, o sea, miembros de una tribu, 8 corderos. Todos los números nos quieren recordar o indicar algo que añade al texto, algo que añade al texto. Entonces, el número 20 nos tiene que decir algo sí o sí. Nos tiene que decir algo sí o sí. El 20, en hebreo, ¿cierto? Recordemos que en hebreo no hay números por sí solos, sino que los números son las letras y las letras son los números. El número 20, que en arameo dice ahí, es Irim, ¿cierto? 20, es la letra Jaf.
o también conocida como la letra Kaf, Haf o Kaf. Y la letra Kaf representa muchas distintas cosas que podemos aprender de la letra Kaf. Una de ellas es que la letra Kaf significa literalmente la palabra Kaf en hebreo, significa palma, la palma de la mano. Y también la letra Kaf, que es, para que sepan cuál es la letra Kaf y puedan reconocerla, se los voy a marcar en el texto. Aquí hay una letra Kaf. Ahí hay una, ¿sí? Tiene esta forma, ¿cierto? Que representa un recipiente, como un vaso, como una vasija, pero volcada. O sea, es decir, una vasija que está como compartiendo o sirviendo a otro su contenido. Entonces la Haf, ¿cierto? La Kaf, que vale 20, alude a la capacidad humana, entre muchas otras cosas, por supuesto, de dar y recibir. De recibir, como la palma de la mano que sirve para recibir, pero de compartir, o sea, esta vasija que se voltea, que se vuelca para compartir con otro, o para recibir de ella. Ambas opciones son válidas. Entonces, el hecho de que fuesen 20 años los que tuvo que Isaac y Rivka, que no pudieron tener hijos, nos habla, ¿cierto?, de acuerdo a la Kabbalah, de qué es lo que estaban aprendiendo, lo que tuvieron que aprender en este camino, cuál era el proceso que tuvieron que vivir antes de poder entender cuál era la clave para que pudieran concebir. Y claramente, como vamos a aprender ahora por profundizar, tenía que ver con cómo funciona la dinámica de dar y compartir, perdón, de dar y recibir, de compartir y desear, etc. Porque fíjense lo que dice después, que durante estos 20 años, ¿cierto?, estuvo Isaac con su mujer y ella no concibió. Hasta que, dice, Ad de Tzalei Selote. Dice, hasta que elevó plegaria por ella. La verdad, el texto en arameo y el texto de la Torá en hebreo nos da a entender de una manera, es una manera difícil de traducirla en castellano, por eso yo puse ahí por ella, porque la traducción literal hubiera sido hasta que él elevó su plegaria, pero no como si fuera su plegaria, sino la plegaria de ella. Esa es la forma en la que está escrita. Que no concibió, o sea, que ella no pudo quedar embarazada hasta que él no rezó por ella, algo así, o no rezó la plegaria de ella. Así es como se podría entender de manera más literal este texto. Fíjense aquí, hay una explicación del Zohar, pero lo primero es que nos dice claramente que Isaac, cuando Isaac elevó una plegaria por Rivka, entonces concibió. Pero esto pasó 20 años después de que se casaron. Entonces uno se podría preguntar, ¿y en los 20 años Isaac no rezó porque pudieran tener hijos? Se supone que eran hombres muy conectados, hombres elevadísimos, no rezaban. Pero fíjense lo que dice acá. Esto es, dice, porque el sagrado, bendito sea él, o sea, el creador, el sistema mismo, desea la plegaria de los rectos. O sea, como que el sistema necesita, ¿sí?, anhela, como que pide, por decirlo de alguna manera, está como atrayendo la plegaria de los rectos, dice ahí, ¿cierto? Dice lo tejón de Tzadikaya, o de los justos. Dice, ese momento, y aquí vamos a ir entendiendo un poco qué es una plegaria, como un recto, para entender lo que es la plegaria cabalística en relación y diferenciación de lo que es una plegaria religiosa. Es muy importante entenderlo, porque por ahí alguien me dijo, alguien me dijo que los cabalistas no rezan, no oran, no dice, no es cierto. El tema es que los cabalistas, ¿cierto?, en la Kabbalah se entiende la plegaria distinta a la idea tradicional religiosa de la oración. Entonces dice aquí, ese momento en que declaran en su plegaria todos sus anhelos.
Esto es una idea completa. El sagrado, bendito sea él, desea la plegaria de los rectos. Dice, Beshaata Devaan Kameit Selotejón Alma de Itztrijo. O sea, el momento, Sha'ata, el momento, un momento clave, en que declaran en su plegaria, declaran, o sea, hablan en su plegaria, Selotejón, todos sus anhelos, Ma Deitz Trijo, ¿sí? Dice, Ma Deitz Trihu, perdón, Deitz Trihu. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Fíjese que aquí, la plegaria, para entenderla primero, dice que es deseada por el sistema. O sea, el sistema de alguna manera atrae, desea, espera que los tzadikim, que los justos, que los rectos, recen, ¿sí? Y declaren sus anhelos. Fíjese que no dice que hagan sus peticiones, o no dice que pidan sus necesidades, no dice que declaren sus anhelos. Y esa es la primera clave, ¿cierto?, que tenemos que, para algunos recordar, para otros explicar, que en términos cabalísticos, la plegaria, primero, ¿sí?, obviamente es hablar, ¿cierto? Estas palabras, por supuesto, llegan al sistema. De hecho, llegan hasta un nivel que se llama Hakadosh Baruj Hu, Hakut Shaberihu, ¿cierto?, que es el mundo que está justo por encima del nuestro, que se llama el mundo de la formación, que en nuestro interior es el mundo de la emoción, o sea, el mundo de aquí, el mundo emocional, que se conecta con ese mundo superior. Y lo que nos enseñan los cabalistas es que la plegaria, ¿cierto?, es una conexión con uno mismo, ¿sí? Porque pasa por uno. O sea, uno no es que uno esté hablando con Dios en sí mismo, sino que uno está comunicándose con los niveles internos de uno, que son una expresión del Creador. De hecho, la plegaria más profunda, de acuerdo a Rabbi Nachman de Breslev, la hacemos con ese plano cósmico de nuestra propia alma, que en el arquetipo cabalístico del árbol de la vida es llamado Padre. De ahí es cierto que la religión, por una comprensión limitada, llegó a decir que Dios es el Padre. Y de hecho, Padre es un plano cósmico superior, que se expresa en nuestro interior, es el grado más alto de nuestra alma. El grado que no puede ser percibido por la razón, sino solo por la emuná, por la certeza, y en lo que llamamos iluminaciones, o sea, en grados expandidos de la conciencia puede ser percibida ese grado del alma, que es llamado en hebreo Av, o sea, papá. Entonces la plegaria es una conversación, son palabras que se declaran en voz alta. En Kabbalah se dice que tienen que ser en voz audible, tiene que al menos escucharte tú, es lo primero. Lo segundo dice que en la plegaria lo que se declaran son los anhelos o los deseos, pero no las peticiones o las necesidades. ¿Cuál es la gran diferencia? Y vamos a ver que esto tiene mucho que ver con lo del mes Sagitario, ¿sí? De los milagros. Porque aquí lo que tenemos es un milagro. Lo que tenemos es que Rivka era estéril. ¿Sí? Esto es muy importante. Rivka era estéril. ¿Sí? En este caso, no era Isaac el que tenía el problema, Rivka tenía el problema. Rivka era estéril. Y Rivka pudo concebir, aunque era estéril. Eso lo podríamos llamar un milagro. ¿Y qué es lo que activó este milagro de acuerdo a lo que está escrito acá? En primera instancia, es la plegaria de Isaac, en la que, ¿cierto?, dice ahí que el sistema espera estas plegarias cuando ellos declaran sus anhelos. Y continúa, y esto nos va a permitir hacer un círculo grande y entenderlo todo. Dice, ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué el sistema, por qué la fuerza creadora, manifiesta en el mundo de la formación,
desea que los justos vayan y declaren de forma abierta sus anhelos. Dice, porque con ello, con esta oración, con esta plegaria del justo, el aceite ungido aumenta de tal modo que alcanza también a todos quienes lo necesitan. Esto es provocado por la plegaria del justo. Quiere decir que cuando una persona reza como un justo, o sea, entendiendo la forma correcta de rezar, dice el aceite ungido aumenta. ¿Qué es este aceite ungido? Es una forma poética del Zohar para referirse a un concepto espiritual muy, muy bonito, que no sé si lo he mencionado en otra clase del Zohar. Los que tuvieron en el curso, en el seminario de abundancia, deben acordarse, un concepto cabalístico que es el concepto de Shefa Kodesh, que es como el fluido de abundancia, el fluido sagrado. Es decir, cuando una persona reza, un justo reza, hay una plegaria de un justo, eso por supuesto activa, ¿cierto?, los sistemas superiores. Y dice que el aceite ungido, o sea, esta abundancia sagrada, aumenta de tal modo, se aumenta de tal modo en este mundo, que alcanza también a todos quienes lo necesitan. Es decir, y esto también lo estudiamos los miércoles en la Escuela de Secretos, que la influencia de la plegaria del justo no solo atrae a él lo que él anhela, sino que hace que también, como por decirlo así, que salpique hacia todos los que lo necesitan y que muchos reciban abundancia sagrada, abundancia cósmica, como consecuencia de la plegaria de esa persona. Por eso el sistema quiere eso, porque lo que el sistema entiende, digamos, en su programación es, si esta persona hace su plegaria, va a activar ciertos aspectos del sistema que no solo van a nutrirle a él, sino que van a nutrirle también a todos los demás que tienen necesidad, incluso los que no saben cómo decir o cómo declarar o cómo pedir. Es decir, se entiende que la plegaria de un justo, en este caso, la plegaria de Isaac, es una plegaria altruista. Por eso es llamado, ¿cierto?, Seilotejón de Tzadikaya, la plegaria de un justo. No porque en sí solo pueda ser realizada por alguien que sea un tzadik, un justo, sino que hay una forma de rezar que se llama la plegaria del justo. ¿Mm? ¿Y cómo la podemos entender para poder aplicarla a nuestra vida y decir, ok, yo quiero rezar así para que se cumpla mi anhelo, porque el anhelo de Isaac era tener un hijo, pero además para que eso haga que fluya, ¿cierto? Que le llegue a todos los demás que también necesitan. Y la clave está en la plegaria que hizo Isaac por Rivka. El Midrash nos dice que Isaac rezaba todos los días porque quería ser padre. Hasta que 20 años después se le encendió la ampolleta y en vez de ir y rezar, quiero ser padre, dijo, deseo que Rivka sea madre. Es decir, hizo la plegaria de otro. Ya no pidió. Y alguien podría decir, pero es lo mismo, porque si él era padre, Rivka iba a ser madre. Pero el punto tuvo que ir con que en un instante de la plegaria, él se desconectó de su propia necesidad o anhelo para conectarse con el anhelo, el deseo de otro. Y por eso está escrito en el Talmud, cuando una persona manifiesta el anhelo de su hermano, él también lo recibe. Y fíjense que mucha gente que sigue la religión dice, yo he orado y orado muchos años y no pasa nada. Otros que han orado y se les cumple. No hay una regla. ¿Cuál es el tema? Pedirle a Dios, pedirle al sistema no sirve.
Lo que hay que, la plegaria del justo incluye simplemente ser honesto, declarar mis anhelos. Anhelo esto, deseo esto, anhelo esto, deseo esto. Pero para que sea efectiva y para que sea considerada una plegaria de un justo, en mi plegaria tengo que incluir el deseo de otro, que anhela lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Porque aquí él entendió que él quería ser padre y entonces él estaba solo conectado con su propio deseo. Y entonces se conectó con el deseo ajeno. En este caso con el deseo de Rivka. Y entonces el Midrash dice que ya no dijo, mira, yo anhelo ser padre, sino que dijo, anhelo que Rivka sea madre. Y no lo dijo de la lengua hacia afuera, por supuesto, sino que lo dijo porque lo entendió y convirtió, y aquí está la clave, ¿cuál es la oración del justo? Convirtió el anhelo del otro en su propio anhelo. Entonces siguió siendo su plegaria, pero su plegaria ahora era la plegaria del otro. Entonces una clave, ¿cierto? Que también lo menciona el Yehuda Berg en uno de sus libros. Si tienes un anhelo, ¿sí? Lo más probable es que la vida te ponga cerca de otra persona que tiene ese mismo anhelo. ¿Para qué? Para que tú por un momento te desconectes de tu propio deseo y tomes el deseo de él. Y en tu propia plegaria diaria, en ese sha'ata, en ese momento, tú digas, deseo que tal tenga tal, encuentre tal, alcance tal, se manifieste en su vida tal cosa. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando yo me desconecto, aunque sea por un instante, del deseo de recibir solo para mí mismo, y me conecto con el deseo de compartir, por ese instante anulo el bloqueo del ego, lo rompo, y mi evocación trasciende, por afinidad de forma se une al mundo superior, al árbol de la vida, y activa ese fluido. Porque la única forma de trascender los bloqueos del ego es deseo de recibir para compartir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir el anhelo del otro en mi anhelo. Y luego elevarlos juntos, mi anhelo con el del otro, como si mi anhelo fuera el del otro. Convertir el anhelo, el deseo del otro en mi propio anhelo. Y cuando hago esto, fíjense, se aumenta en la abundancia y le llega incluso a todos los que necesitan que yo ni conozco. ¿Sí? Es un secreto lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, para resumir la idea de la plegaria del justo, para resumir esta idea práctica, que por supuesto podemos aplicarla en nuestra vida siempre, es, ¿en la Kabbalah se reza? Sí. ¿Con quién estamos hablando? Con nuestro ser superior, que está conectado con el sistema, que desea de plegaria. ¿Cómo tiene que ser? En una voz audible. Yo me tengo que escuchar. Los pormenores de esto podrían darnos horas de hablar de por qué yo me tengo que escuchar. Pero el Talmud establece que te tienes que escuchar. ¿Sí? El sonido tiene que entrar. Por eso no tiene que ser en silencio, tiene que entrar en forma de sonido. Al hablarlo entra por aquí, entra al sistema. Además nos escuchan nuestras células. Todo se configura para cumplir tu anhelo. Tiene que ser hecha sin pedir ni necesitar. Por favor, dame tal, no, sino que simplemente expresando con honestidad tus anhelos. Y con honestidad, no hay que tener falso orgullo al rezar. Si, por ejemplo, al rezar lo que tú quieres atraer es dinero, dilo. Anhelo tener dinero. Si quieres abundancia, anhelo tener abundancia. Si quieres una pareja, anhelo, deseo tener una pareja. Pero además le sumamos él. Conéctate con el anhelo de otro que tenga el mismo anhelo tuyo, o parecido. Y en tu momento, en el momento que tú apartes a diario para elevar tu plegaria, entendiendo que lo que estamos haciendo es una interacción con nuestro propio nivel superior del alma, entonces di, anhelo que tal persona cumpla tal deseo de su vida. Anhelo que tal cumpla tal deseo. No solo como diciendo, es que si se lo doy a él me va a llegar a mí. Sería egoísmo, sino decir, de verdad,
me conecto con el deseo que él tiene. De hecho, si el mismo deseo mío, lo más probable es que pueda empatizar y decir, sé lo que se siente anhelar eso y no tenerlo, sé lo que se siente esperar que esto ocurra, y me conecto, y entonces elevo mi plegaria y digo, anhelo que tal persona consiga esto que anhela. Y eso va a activar el sistema, va a activar el fluido, el Shefa Kodesh, que va a llenar y satisfacer esa área de mi vida junto con la del otro, y entonces el fluido se va a aumentar de tal manera que va a alcanzar incluso a muchos otros que tú ni siquiera sabías que lo anhelaban, y es muy probable, a mí me ha ocurrido, que de repente te empieces a dar cuenta y digo, oye, mira, desde que me empezó a fluir esto a mí, veo que a tal persona también, y a tal persona también, y a tal persona también. Entonces, no necesitamos ser justos para hacer esta plegaria, sino que el hecho de hacerla de esta manera, como se la acabo de explicar, convierte nuestra plegaria en lo que está descrito ahí, Selotejón de Sadicaya, la plegaria de un justo. Espero que, aunque esta clase fue un poco más corta de lo normal, como dije al principio, les haya llegado, que les haya hecho despertar ahí el deseo de rezar, como dice la Kabbalah, de manifestar los deseos y los anhelos, y que podamos empezar a hacerlo. Les voy a invitar a hacer una pequeña meditación. Les voy a invitar a cerrar sus ojitos para cerrar esta clase. Y con sus ojitos cerrados les voy a invitar a hacer una inspiración muy profunda. Y en este estado de conexión con nosotros mismos, con la clase, con la energía de esta clase, con el conocimiento entregado vibrando en nuestro interior, conectamos con este momento que vivió hace miles de años Ishak y su mujer Rebeca, en cuanto lograron activar la abundancia suprema, anhelando el deseo del otro. Activamos en nuestro interior la importancia de tener momentos a diario para elevar nuestra plegaria de la manera correcta. Inspiramos profundo y nos permitimos sentir el bien que se ha revelado y liberado a través de esta conexión. Inspiramos profundo una vez más. Integramos lo aprendido y la energía liberada en esta clase en nuestro sistema. Hacemos una última inspiración profunda. Y liberamos lentamente. Abrimos nuestros ojos.